Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan dice que todo lo que Sabia mostró es mentira y que encontrará la verdad. Cuando el señor Kudret intenta hablar, Sabia dice que ya es suficiente, que no quiero quedarme y ver cómo alguien se hace más pequeño y se va. Baran, enojado, suelta la mano de Dylan y entra. La señora Zebri y Yanife están muy contentas cuando el chequeo médico sale bien. Mientras el señor Dylan Kudret y los demás miran lo que se había dicho, cuando llega Hassan y dice, vaya, sobrino mío, qué cosa tan desgarradora de ver, el señor Kudret se enoja y dice que no digas tonterías. Y le pide a Gul que lo recoja. Dylan le pregunta a Gul, ¿puedes dejarlo en la habitación después de recogerlo? Y entran todos excepto el señor Kudret y Hassan. Dylan acude a Baran, que está sufriendo un ataque de nervios en su estudio. Cuando le pide que no se calme, Baran dice, una mujer que de repente entró en mi vida me llama asesino. ¿Cómo puedo calmarme? Cuando Dylan dice, estoy aquí en mi mente, estoy listo para creer en ti en mi corazón, Baran pregunta ahora. Rechaza la oferta de Dylan de solucionarlo juntos. Gul piensa en cómo salir del problema que tiene en la cocina. Sabia se volvió loca por lo que dijo Dylan. Pero ella dice, le abriré los ojos a Dylan y verá que su marido es un asesino. El señor Kudret y Cian vienen a Baran y le preguntan cómo sabe acerca de Gulsa. Mientras tanto, la señora Azade se acerca a ellos y le da moral y apoyo a Baran diciéndole que no le gusta su situación. Cuando Cian saca a la señora Azade, el señor Kudret le dice a Baran, resolveremos este problema con calma, pero lo sé desde hace mucho tiempo. Creo que hay cosas que no has compartido conmigo. Dice, soy tu padre, Baran dice, hablaremos cuando llegue el momento, papá, y se va. Mientras Dylan mira las cosas que trajo Sabia, Gul entra a la habitación y se une a ella. Sin embargo, Dylan se da cuenta de que Gul no se encuentra bien y pregunta, pero cuando las amenazas de la señora Azade vienen a la mente de Gul, ella no explica nada. Entonces Gul ve las imágenes y dice lo reales que parecen. Dylan responde que ninguno de ellos es real, pero será muy difícil demostrarlo. Mientras Hassan habla con Frat sobre la posibilidad de que Baran haga esto, Frat se enoja y dice que no lo haría, cuando Azade viene y se enoja con Hassan y le pregunta cómo puedes pensar así. Cuando la señora Azade dice quién sabe qué tipo de cooperación tienen ella y Dylan con respecto a Sabia. Se enoja porque Frat ya no está allí. Luego viene a Baran y le da un impulso moral diciéndole no lo molestes, estoy contigo. Cuando Baran llega a la habitación, se enoja mucho cuando ve a Dylan mirando esas fotografías y objetos. Cuando Dylan se enojó diciendo deberías haber confiado en mí antes, yo lo hice y me golpearon en la cabeza en el momento en que lo vi por primera vez. De todos modos, cuando dice que ya no tengo tiempo que perder y que necesito encontrar todo lo que se me oculta, Dylan pregunta ¿qué significa esto? Mientras Gul llora en las escaleras, Frat la ve y se sienta a su lado. Cuando ella dice, ¿qué pasa? No pasa nada malo, Gul dice que no es asunto tuyo, que no puedes ayudarme. Cuando Frat pregunta quién sufrió el mayor daño, Gul dice, lo vi, ya es suficiente, aléjate de mí. Ve a vivir feliz con tu esposa, ahora aléjate de mí y se va. Baran encuentra una entrada de cine en los documentos relacionados con Gulsa. Pero en esa fecha yo estaba en Mardin para la boda de un familiar, pero no puedo convencer a esa mujer. Dylan dice que es una madre que perdió a su hija, siempre te ha considerado un asesino hasta ahora. Kerem llama y dice que se ha enterado de que Gulsa sigue constantemente a Baran. Llega el invitado de Baran, el señor Murad. Baran se acerca a él y cuando Murad le informa, descubrí quién tomó el arma, Yakel Fikri. Baran despide al hombre y le dice, será mejor si dejo que nuestros hijos se lleven a este hombre. En ese momento llega Dylan y cuando Baran los deja, Dylan se molesta. Señor Kudret, no lo tome como algo personal, tiene un trabajo urgente, por eso se fue, pero cuando le dije que había algo entre ustedes desde hace mucho tiempo, dice que ofendí a Dylan Baran, el padre de Kudret. El señor Kudret le advierte a Dylan que el matrimonio es difícil pero muy hermoso y que confiarán el uno en el otro en todas las circunstancias. Hassan presiona a Frat para que se reúna con Sabia. Entonces Dirya se acerca a ellos y cuando toma el brazo de Frat mientras salen a cenar,
Gul los ve desde lejos y mientras piensa, no soporto esta situación, ¿cómo le serviré cuando me case? Deberíamos alejarnos lo más pronto posible. La señora Kader se acerca a ella y la llama, hay mucho trabajo por hacer, entra. Pero también le llamó la atención la situación de Gul. Mientras Baran da instrucciones a los hombres, Dylan lo llama y le pregunta qué está pasando, Baran. Y ellos discuten y le preguntan por qué Baran está pidiendo una cuenta. Entonces Dylan cambia la conversación y dice que lo llama para invitarlo a cenar, mientras camina hacia adentro. Dylan tropieza y justo cuando está a punto de caer, Baran lo agarra de los brazos y se acerca. Dylan dice gracias y Baran dice, de nada, como siempre. Suena el teléfono de Dylan y Sabia llama. Él y Baran intercambian miradas, Baran entra y Dylan lo sigue. Cebrille y Cevdet intentan ganarse el corazón de Anife y finalmente lo consiguen. Mientras Baran y su familia están en la mesa, Hassan le dice a Baran que él es tu Dios. Cuando Baran se pone nervioso por estas palabras, responde a la señora Azade y Cian. Cuando Baran se levanta de la mesa diciendo buen provecho, Dylan también se levanta con él. Cuando Hassan pregunta si vamos a preguntar algo, el señor Kudret se enoja golpeando la mesa y diciéndole que no pregunte. Baran entra a la sala de estudio y cierra la puerta a pesar del llamado de Dylan. Ambos apoyan sus espaldas contra la puerta y la tocan. La señora Anife y los Cebri le dan la buena noticia del bebé al señor Seyid. Baran llega a la habitación y examina la caja que contiene las reliquias de Gulsa y mira las cartas y las imágenes. Sabia recorta las páginas de noticias sobre su hija y las examina colocándolas sobre la cama. Mientras Dylan prepara sopa para ella y Baran, Sabia llama y dice, te daré una última oportunidad de escapar. Cuando Dylan dice, creo que necesitas suerte y no deberías creer en el mundo lleno de mentiras creado por Gulsa, Sabia se enoja mucho y le cuelga el teléfono. La señora Azade advierte a Hassan, como hablamos durante la cena, que no debería volver a actuar así. Cuando la señora Azade se enoja por cuántos meses Dylan permaneció con ella, Hassan dice, mira, ahora mismo mamá, tal vez Dylan sea la causa del forúnculo. Mientras Baran continúa examinando los artículos, Dylan trae sopa. Dylan dice que te traje sopa, puedes beberla antes de que se enfríe, pero Baran responde que te has molestado por nada, no la beberé. Cuando Baran no bebe, Dylan se vuelve terco y dice, entonces yo tampoco beberé. Baran está enojado, pero le gusta la acción de Dylan y se ríe por lo bajo. Llorando, Gul se acerca a la señora Azade y le ruega que no despida a mi madre. Cuando digo que haré mi parte y me casaré con Saleh, la señora Azade dice bien hecho, usted tomó la decisión correcta. Baran y Dylan se miran constantemente mientras comen sopa. Está escrito en el diario de Gulsa que ella diseñó el anillo en la caja, pero si Dylan te conociera un poco, sabría que no diseñarías un anillo así. Baran pregunta cómo sería, Dylan responde que sería simple y misterioso. Llega una imagen al teléfono de Baran y dice que siempre nos estuvo mirando. Mientras tanto, Dylan leía y examinaba las cartas. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.